Padre, te damos muchas gracias porque este es un domingo más en el cual estamos en tu casa dispuestos para recibir la palabra, Dios mío, que has dispuesto para nosotros el día de hoy. Te bendecimos por ella. Reconocemos que siempre, Dios, ella es el vehículo a través del cual tú nos hablas. Pero es un instrumento espiritual, Dios mío, que viene y establece en nuestros corazones y en nuestra mente verdades y principios que se depositan como semillas, Dios mío, que germinan algo. Y ese algo es la vida tuya, Señor, la vida de Jesús dentro de nosotros. Permite, Dios mío, que no tenga estorbo. Permite, Padre, que ésta cumpla el propósito para el cual tú siempre la envías. Cúmplelo, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros nos disponemos, abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibirla. Y te damos anticipadamente las gracias por ella. Amén. Hermanos, seguimos estudiando nuestra serie de enseñanzas titulada ¿Somos una iglesia libre o domesticada? En donde estamos aprendiendo que cuando un creyente vive desde lo viejo, tiene una fe domesticada, porque su fe solo les sirve para tener un credo y para practicar rutinas religiosas sin cambiar su vida, sin cambiar su mentalidad. La predicación del domingo anterior fue herederos legítimos, no rehenes de vidas sin fruto. Y en ella aprendimos que nuestra identidad de hijos puede ser vulnerada de muchas maneras. Y cuando esta identidad es vulnerada, nosotros no vivimos a la altura de hijos. Entonces te invitamos para que la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify. La enseñanza del día de hoy se titula Dios no somete a nadie. Él nos forma y nos empodera con su verdad. Y te invito para que abras tu corazón, mi hermano. Que sea esto como un martillo que rompa ideas preconcebidas, que quebrante un formato de cómo creíamos que se debía de vivir el cristianismo. Te invito para que abras tu corazón, para que entendamos, para que recibamos esta verdad. Dios no somete a nadie, Dios no tiene a nadie por miedo ni por temor a que lo sirva, a que lo siga. Dios lo hace con amor. Él nos da forma, Él nos empodera con su verdad. Amén. Y lo vamos a estudiar en 3 puntos importantes, como siempre lo hacemos. El primer punto, Dios no busca controlarnos, busca restaurarnos con su verdad. El segundo punto, Dios usa la adversidad para mejorarnos y fortalecernos. Y el punto 3, nuestra identidad nos empodera para que vivamos con propósito. ¿Estás listo para que comencemos? Punto número 1, Dios no busca controlarnos, busca restaurarnos con su verdad. Hermano, pon mucha atención a lo que voy a decir. Muchos creyentes vivimos nuestra fe con miedo, como si Dios fuera un policía que nos está vigilando nomás para ver cuándo nos equivocamos y ¡pum!, vale, castigarnos. Muchos hemos pasado años y años creyendo en Dios de esta manera. Pensamos que ser cristianos se trata de entregarle el control de nuestra vida a cambio de protección. Como si fuera un trueque, como si fuera un negocio. Pero seamos muy honestos, hermanos. Si acaso alguno de nosotros hemos vivido de esta forma, seamos honestos. Vivir de esta manera no nos ha cambiado por dentro. Solo nos ha enseñado a fingir que estamos bien. Aparentamos. Por fuera sonreímos, pero por dentro estamos agotados y estamos quebrados. Estamos lastimados porque creemos que si Dios nos está vigilando, entonces no tenemos permiso para mostrar nuestras debilidades, nuestros errores o nuestros dolores del alma. Y aquí es donde está el choque de la realidad, hermanos. Dios no tiene ningún interés en controlar a personas muertas en vida. Dios se interesa en resucitar a un hijo que ha olvidado su diseño. Somos hijos.
El miedo, el control y el sometimiento le dan fuerza a la religión sobre aquellos que hemos vivido cautivos en religión, que no hemos conocido a Dios. Pero la verdad de Dios es la base desde donde Dios actúa y desde donde nosotros, sus hijos, encontramos dirección y libertad. Dios no quiere someternos por miedo. No es ese su plan. No, nunca ha sido esa su estrategia. Dios quiere que nos veamos por medio del espejo de su verdad. Y el deseo suyo es que la mentira de lo que creemos de nosotros se quiebre cuando la verdad suya nos dice quiénes realmente somos. Muchos estamos creyendo que somos indignos, que no merecemos, que no podemos, y en la verdad de Dios dice todo lo contrario. Y estamos creyendo la mentira. Y así vivimos. E incluso creemos en un Dios castigador, y eso es mentira. La palabra de Dios dice lo siguiente en Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y observen muy bien lo que Jesús decía. Los que habían recibido las enseñanzas de Jesús. Y yo quiero decirles una cosa. Aquí estamos puras personas que hemos recibido las enseñanzas acerca de Jesús. Y si nosotros nos mantuviéramos fieles a las enseñanzas de Jesús, entonces seríamos sus discípulos. Y nos pasaría lo que dice el versículo 2. Y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Pero necesitamos mantenernos en las enseñanzas, en lo que dicen las enseñanzas acerca de Jesús. Aquí, hermanos, la verdad que aquí describe el versículo 32, la verdad no se refiere a información ni a datos. Se refiere a ese agente que nos da libertad a ti y a mí. Mientras más alineemos, escúchame muy bien, mientras más alineemos nuestras vidas a su verdad, más libres seremos de mentiras y de engaños. ¿Estás conmigo? Mientras más alineemos nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras creencias a su verdad, vamos a ser libres de mentiras y de engaños. Habemos muchos que todavía estamos mendigando el amor de Dios, creyendo que Dios, tenemos que hacer algo bueno para que Dios nos bendiga. Muchos seguimos creyendo así, y eso es un engaño, porque Dios no obra de esa forma. Es más, aun cuando nosotros nos equivocamos, cuando actuamos mal, Dios sigue amándonos y nos sigue bendiciendo, porque Él nos ama incondicionalmente. Y seguimos creyendo que para poderlo tener contento, tenemos nosotros que hacer buenas obras. Y estamos enfocando en nuestras buenas obras y estamos creyendo mal. Eso no es lo que dice su verdad. Eso no es lo que dice la palabra. Mira, Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Con esto que estoy hablándote, quiere decir que nosotros, en el proceso de ir creciendo como hijos de Dios, vamos pepenando, vamos adquiriendo ideas, aprendizajes
no sé, hemos conocido a Dios de una manera, y lo cierto es que nosotros, cual vasija en manos de un alfarero, nos hemos venido construyendo de una manera incorrecta. Como dice aquí, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Muchos de nosotros estamos en las manos de Dios, pero nos hemos convertido en una vasija que no es la que Dios ha deseado. Nos hemos echado a perder en su mano. Por causa de todas esas cosas que hemos creído, que no están alineadas con su verdad. Y cuando eso ha pasado, lo que Dios hace, no nos desecha. Del mismo barro, la vuelve a hacer otra vez. Pero el barro se ha endurecido y lo que Dios tiene que hacer es que lo remoja, le pone agua para reblandecerlo. ¿Y qué hace el alfarero cuando se ha endurecido el barro? Lo empieza a remover y lo empieza a estrujar otra vez para que se reblandezca y entonces volver a hacerla otra vez, pero no solo la vuelve a hacer otra vez, la hace mejor. La hace mejor. Hermanos, es que Papá Dios nunca nos desecha. Te quiero dar 3 principios no negociables para nosotros. Son 3 verdades que tú y yo debemos atesorar en nuestra vida. Y la primera de ellas es: la verdad no condena, ubica. Y te voy a explicar. El propósito de la verdad de Dios no es echarnos en cara nuestros errores. El propósito de la verdad de Dios es que tú y yo veamos en dónde estamos mal. Para que una vez que veamos en dónde estamos mal, entonces podamos corregir. Ese es el propósito. Cuando Dios empezó a hacer milagros tras milagros mientras el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, escucha muy bien, dice la Escritura que después de haber hecho milagros, los sacó de la esclavitud y se los llevó al desierto. ¿Y cuánto tiempo duraron en el desierto? 40 años. Y la palabra dice que todos esos años el desierto llevaba un propósito. ¿Te acuerdas cuál era el propósito del desierto? Para que se dieran cuenta lo que había en sus corazones, si habrían de obedecer a Dios o no. Entonces, la verdad de Dios nos confronta, pero no para restregarnos en nuestra cara nuestros errores, sino para que salga de nosotros lo que hay en nuestro corazón y entonces tú y yo sepamos lo que no debemos seguir repitiendo. La verdad no condena, la verdad nos ubica, hermanos, nos hace ver. El segundo principio que deseo que no olvidemos es: la restauración es un proceso de diseño, no de obediencia ciega. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que Dios no nos prohíbe que tengamos libertad para pensar. Nos pide que nos alineemos a su verdad para que recuperemos nuestra forma original. Entonces, la restauración, el proceso de que su verdad nos haga ver nuestros errores, lleva como propósito que recuperemos el diseño original, hermanos. Y no que lo vayamos nosotros obedeciendo como soldaditos sin voluntad propia, sino que por propio deseo personal, por anhelo personal, porque estamos siendo alineados con su verdad, nosotros recuperemos el diseño que Él ha hecho para nosotros. Y la tercera cosa que deseo que no olvidemos es que el amor es el límite del poder de Dios.
Dios podría obligarnos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Dios podría obligarnos a obedecerlo. ¿Pero será ese su deseo? No, no es su deseo. Porque cuando a una pieza se le obliga a ajustarse a un espacio, se termina rompiendo. En cambio, cuando a una pieza se le da forma con paciencia, la pieza se transforma, se acomoda, se adapta sin esfuerzo, sin presión. Ese es el trato de Dios, es un trato con amor. Así es que, hermanos, ahora que entendemos que Dios no está usando su poder para someternos a ti y a mí, sino para sanar nuestra visión, la forma como vemos, como entendemos, tú y yo debemos de hacernos una pregunta entonces, y esta pregunta probablemente nos puede incomodar. Eleazar, si la intención de Dios es tan buena para nosotros, ¿por qué el proceso se siente tan difícil? ¿Por qué entonces, si su deseo es tan bueno, por qué es tan duro este proceso? ¿Por qué se siente tan difícil? ¿Por qué es tan doloroso? Bueno, es momento de entender que el taller de restauración no siempre es un lugar cómodo. Es un campo de entrenamiento. Y eso es doloroso. Y aquí entramos al segundo punto. Dios usa la adversidad para mejorarnos y para fortalecernos, no para destruirnos. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen esos momentos cuando en la vida todo parece pasarnos a nosotros? Cuando las dificultades vienen. ¿Cuántos conocen esos momentos? ¿Sí los conocen? ¿Sí los conoces, Fabiola? ¿Sí? Hermano Mari, Toño, Xochitl, ¿los conocen? ¿Esos tiempos difíciles? Bueno, les pregunto a todos los demás. Todos conocemos esos momentos difíciles. Y lo primero que hacemos cuando llega la dificultad, ¿qué hacemos? ¿Mande? ¿Qué haces, Chelito? ¿Alguien más? ¿Qué hacemos cuando llegan las dificultades? ¿Mande? Llorar bien fuerte. Lo primero que hacemos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué no ves que soy tu hijo? ¿Qué no ves que soy tu hija? Procuro, mira, yo hago esto, hago acá. No, le sacamos todo lo que hacemos. Parece que nos olvidamos que nuestras obras nos sirven. Es que no es por lo que nosotros hagamos, hermanos. No queramos comprar su amor y su bendición, hermanos, no. Le reclamamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Tenemos la idea de que si Dios nos ama, entonces el camino debería ser sin sufrimientos. Y estamos mal, hermanos. Estamos pensando mal. La realidad es que, observa bien y lee lo que está aquí enfrente conmigo, hermano. El confort no produce campeones. Nos hace débiles y nos vuelve dependientes de otros. Si el otro hiciera, yo sería feliz. Si el otro me dijera, yo estaría en paz. Yo tendría tu bondad. Recibiría tu amor, Dios. Espérame. No. El confort no produce campeones. No produce campeonas. Produce gente débil. Que depende de otros. No de Dios. De otros. De la aceptación, del amor del otro, de la misericordia del otro, de si me ayuda yo voy a salir adelante. ¿Me explico? Produce gente débil, no produce campeones el confort. Por eso Dios nos permite
que tú y yo suframos dolor. Y quiero que por favor te quede bien claro. Dios no manda el dolor. Dios no manda los tiempos difíciles a sus hijos. Escúchalo muy bien, porque esto puede tronar tu fe. Dios no manda la tribulación. Dios no la manda. Es un acontecimiento que a todo ser humano le va a llegar un día. Jesús dijo, del mundo van a tener aflicción, no de mí, del mundo. Si una cosa es segura es que vendrán problemas de la vida. Y muchos de los problemas son el resultado de nuestras propias acciones. Nosotros mismos nos las estamos fabricando por las decisiones que venimos tomando, por los hechos que nosotros venimos haciendo. Tienen resultados y después llega el dolor. Y ahí cuando llega el dolor, el tiempo difícil, ¿por qué yo, Señor? ¿Qué te traes conmigo? Como si Dios fuera el responsable. No es así, hermanos. Si nunca nos ha faltado nada, entonces no comprobaremos que Dios es proveedor. Si nunca nos hemos enfermado, no conoceremos nunca que nuestro Dios es sanador. Si nunca hemos tenido pérdidas, no hemos de conocer jamás que Él lo llena todo. Hemos de sufrir pérdidas, hemos de sufrir enfermedades, hemos de sufrir dificultades para poderlo conocer a Él. ¿Sabes una cosa, hermano? El problema no es la tormenta. El problema es que tú y yo creemos que llega la tormenta para hundirnos, para hacernos pedazos. Y Dios la ha permitido que llegue para que tú y yo aprendamos a surfear con ella. Porque Él está con nosotros. Dios lo que hace es permitir que nos llegue para que tú y yo aprendamos a ser navegantes de alta mar. Hermano, mientras tú y yo no reconozcamos que necesitamos ver las circunstancias con otros ojos, seguiremos llorando. La adversidad nunca es un intruso en el plan de Dios. Dios nunca pierde el control, hermanos. La adversidad es parte del proceso de nuestra formación. Dios no nos causa el dolor. Él es un experto en no desperdiciarlo. Él lo utiliza. Porque si no estuviéramos sintiendo dolor, no estaríamos con los oídos abiertos para que nos hable. Para que podamos reconocer dónde nos equivocamos. Dios usa la presión que nos causan los problemas para sacar de nosotros la fuerza que tú y yo no sabíamos que teníamos. La Escritura dice en Romanos 5:3, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar paciencia. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Yo te he contado una historia de un joven que se acerca con su pastor y le dice: pastor, necesito que ore por mí porque necesito paciencia. Y el pastor le dijo: claro que sí, yo oro por ti para que recibas paciencia. Y se puso a orar por él y dijo: Señor, aquí está este joven que reconoce que necesita paciencia. Así es que envíale tribulaciones, envíale adversidades, envíale dificultades,
Momentos donde sienta que la vida se le quiere. Pastor, espérese. Le pedí que orara por mí para recibir paciencia. Y entonces le dice el pastor: hijo, ¿y cómo crees que vas a recibir paciencia? El muchacho se quedó así como diciendo: órale. Sí, hermanos. Si alguno siente que necesita paciencia, necesita ser probado por medio del fuego. Pero no se le olvide, cuando se encuentre en medio de la dificultad, recuerde, Dios no está enviándole las dificultades para que lo aplasten, para que se hunda en ellas, sino para que aprendamos a navegarlas, para que saquemos y desarrollemos la destreza de navegantes de alta mar. ¿Ok? También nosotros vemos en 1 de Pedro 5:10, dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. A todos nosotros Dios nos llamó a que nosotros participemos de su gloria eterna. ¿Sí? Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento firme. O sea, su fe en ese que han creído cada vez va a ser más fuerte. Y ustedes van a desarrollar solidez en su vida. Van a ser personas que van a poder entrar y salir de las dificultades, porque Dios nos restaurará, nos sostendrá y nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. Sólido. Porque, hermanos, Dios usa la adversidad para mejorarnos y para fortalecernos. No se nos olvide. 3 principios no negociables para nosotros en medio de estas cosas. Y el primero de ellos es: la presión de la adversidad revela el contenido. Hermanos, la adversidad saca a la luz lo que ya estaba dentro de nosotros. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso el desierto, para sacar de sus corazones lo que había allí, si habrían de servir y obedecer a Dios o no. Y hermanos, Dios la usa para que tú y yo veamos las áreas que tú y yo necesitamos mejorar. La segunda verdad o el segundo principio es: las pruebas nos llevan a otro nivel. No hay crecimiento sin esfuerzo, ¿estás de acuerdo? Para poder obtener algo mayor hay que pagar el precio. Entonces, no hay crecimiento sin esfuerzo. Y Dios permite la carga para que nuestra fe desarrolle fuerza. La fuerza necesaria para llegar al siguiente nivel. Y la tercera cosa: la adversidad tiene fecha de caducidad, mi hermano. Tiene fecha de caducidad, es un proceso temporal, no son eternos. La noche no dura para siempre. El invierno no dura para siempre. Llega el momento que empiezan las ramas, los árboles y las plantas empiezan a aflorar, porque se terminó el invierno. Asimismo, los problemas no son eternos, pero mientras duran, tú y yo tenemos la oportunidad de crecer y fortalecernos. Si nos la pasamos solo llorando, quejándonos, lamentándonos, y no aprendemos lo que Dios desea que aprendamos, esa lección se va a acabar, pero volverá años después, otra vez, porque no la hemos superado. Hasta que fortalezcamos nuestro carácter en ese sentido, ya esa prueba es una prueba superada. Hermanos, Dios jamás nos va a dejar dentro del horno más tiempo del que se necesita. ¿Estás de acuerdo? Y sabes una cosa,
En el momento en el que tú y yo dejemos de pelear contra el proceso y entendamos que la adversidad es la forja de nuestro carácter y la que nos va a fortalecer, hasta entonces va a surgir en nosotros un nuevo enfoque de vida. Hasta entonces vamos a dejar de ser víctimas de las circunstancias y nos vamos a convertir en personas que sabemos exactamente quiénes somos y cuál es nuestro propósito de vida. Y aquí entramos a nuestro tercer punto. Nuestra identidad nos empodera para vivir con propósito. Habemos muchos de nosotros que pasamos nuestra vida sin saber quiénes somos. Vamos nosotros por la vida dudando de todo, pidiendo permiso para ser felices, buscando la aceptación de otros. Vamos como pidiendo permiso para iniciar proyectos o sobre cómo debemos de vivir sirviendo a Dios. No sabemos. Somos de esos que seguimos la bola. Vamos donde va la corriente. No tenemos rumbo. El problema es que si no sabemos quiénes somos, entonces cualquier persona o cualquier circunstancia va a dirigir nuestra vida. Y va a anular con ello la autoridad que hemos recibido como hijos de Dios. Esa autoridad que nos ha sido dada para que tú y yo conquistemos lo que nos propongamos. Hermanos, el empoderamiento que Dios nos da no es una emoción del momento. El empoderamiento es la certeza de saber que ya tenemos dentro todo el potencial que necesitamos para enfrentar con firmeza y seguridad cualquier situación, cualquier circunstancia. Muchos de nosotros vivimos estresados tratando de encontrar nuestro propósito de vida, como si el propósito de vida fuera un acertijo que está extraviado y que tenemos que encontrarlo en la vida. Hermanos, el propósito no se busca. El propósito se descubre cuando tú y yo entendemos quiénes somos. Se descubre. Dios no nos puso a jugar a las escondidillas con nuestro destino, hermanos. Dios nos dio identidad de hijos. Puso dentro de nosotros muchos talentos, muchos dones, muchas virtudes. Nos ha hecho sus hijos, nos dio autoridad de hijos. Y nosotros cuando empezamos a vivir como tales, confiados en quiénes somos, entonces el propósito fluye de manera natural. Si tú y yo dejáramos de esforzarnos para imitar a otros y simplemente aceptáramos que somos hijos de Dios, amados y capacitados con todo el potencial para lograr lo que queremos, perderíamos nuestro miedo y el temor para actuar. Entonces dejaríamos de buscar la aceptación de otros y viviríamos con la certeza de que ya pertenecemos a la familia de Dios, sabemos quiénes somos, sabemos hacia dónde vamos. El propósito se descubre. No es una pieza que está perdida en nuestra vida y andamos por todos lados queriendo encontrarla. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Quien se encuentra a sí mismo, quien tiene la capacidad de dominar sus propias debilidades, quien se controla a sí mismo, quien se disciplina a sí mismo, su vida se corrige.
Y si nuestra manera de pensar, que es desordenada, nos lleva hacia el temor, nos lleva hacia el engaño, si nosotros lo entendemos y alineamos nuestro pensamiento con la verdad de Dios y somos gente disciplinada, reconocemos que tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior, hermanos, nuestra vida no iría sin rumbo. La identidad de hijo, hermanos, viene equipada con todas las herramientas para tener éxito. Hay otro versículo, Efesios 2:10, dice, nosotros somos creación de Dios. La versión Reina Valera dice, somos hechura suya. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Lo había planeado para nosotros. La versión Reina Valera dice, somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en ese versículo, cuando dice, somos hechura suya, esa palabra hechura, creación, nueva creación, en el original, la palabra que se usó en el original cuando se traduce al español, en el español significa poema. Xochitl, eres un poema de Dios viviente. Miriam, eres un poema de Dios viviente. Para cosas buenas. Dios preparó cosas buenas para que caminemos en ellas. Entonces, propósito, fíjate muy bien, tiene que ver con que cumplamos eso. Dios preparó buenas obras para que las hagamos. Cuando estamos justo haciendo eso, viviendo de esa forma, nuestra vida tiene sentido. Así es que te voy a dar otra vez otros 3 principios no negociables. Y el primero de ellos es la identidad inactiva, la comparación. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos, dejamos de competir con los demás, dejamos de compararnos con otros y nos enfocamos en realizar nuestra propia misión, lo que corresponde con nosotros. Saber quiénes somos y saber a dónde vamos, dejamos de querer agradarle a los demás. Y ese justo ha sido el problema de muchos de nosotros. Pasamos la vida queriéndole dar gusto a otros y no vivimos nuestra propia vida. Otro principio, el empoderamiento requiere movimiento. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Dios no empodera estatuas. Dios no empodera estatuas. Empodera a personas que se atreven a dar pasos. La autoridad se activa y se confirma con la acción, hermanos. Por eso, el empoderamiento requiere movimiento. Y por último, hermano, mira, por favor no olvides esto, y tiene mucho que ver con propósito de vida. Mira, nuestro propósito corresponde, es el beneficio de otros. El propósito de vida siempre se enfoca en el servicio a los demás. Son las buenas obras que Papá Dios creó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. Muchos andamos buscando propósito de vida, queriendo hacer un gran negocio en la vida que me dé éxito y decir, ese es mi propósito. El propósito no es para beneficiarnos solo a nosotros. Propósito tiene que ver con bendecir a otros, con servir a otros. El que quiera ser grande, ¿qué debe hacer? Servir a otros. Jesús dijo, yo no vine ¿para qué? Para ser servido, sino para servir.
Yo no vine a este mundo para que a mí me levanten ustedes y yo sea popular. No. Yo vine a servir, a dar mi vida por ustedes. Eso es verdadero propósito. Son las buenas obras que Papá Dios ha diseñado de antemano para que andemos en ellas. Y veamos nuestra vida. Si nuestra vida no está tocando la vida de otros, ahí sí estamos perdidos. Porque nuestra vida ha de tocar la vida de otros. Hermanos, no somos libres y somos fuertes solo para nosotros, hermanos. Nuestro empoderamiento es la evidencia de nuestra libertad. Y es la herramienta para liberar y fortalecer a quienes nos rodean. No se les olvide, eso es propósito. Amén. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Solo quiero que nos llevemos algunas cositas a casa. Y de entrada quiero que por favor concluyamos con esto. Dios no nos quiere domesticados. Dios no nos quiere dominados. Dios no nos quiere intimidados. Dios no nos quiere espiritualmente muertos. La religión eso es lo que hace. Domestica. Educa para que aparentemos. Dios no quiere que tú y yo aparentemos. Dios no nos quiere domesticados ni sometidos. Nos quiere instruidos y libres. Así que, hermanos, estamos entendiendo y estamos aceptando que el proceso de darnos forma y de alinearnos con su verdad a veces incluye adversidades, ¿verdad? Pero esa presión, esa adversidad, ese fuego de la prueba es el que a ti y a mí nos vuelve inquebrantables. Así que, hermanos, salgamos el día de hoy de este lugar no como alguien que va a intentarlo, sino como alguien que sabe quién es. Somos hijos de Dios, hermanos, y entendemos que la adversidad es el campo de entrenamiento para volvernos más fuertes y capaces. Hermanos, el Espíritu Santo usa la verdad de Dios para moldearnos, para capacitarnos, para darnos forma. El Espíritu Santo usa la verdad de Dios para reconfigurarnos, para que tú y yo cambiemos, renovemos nuestra manera de pensar y para que vivamos más alineados con Él. Para que aceptemos, para que creamos nuestra identidad de hijos y que dejemos de identificarnos con la mentira y con el engaño. Pero para que esto pueda suceder, hermanos, Dios usa el dolor que experimentamos en las adversidades que nos trae la vida. Pero con ello nos vuelve más fuertes y pacientes. Y escucha muy bien esto último. Cuando tú y yo aprendemos a alinearnos con su verdad y entendemos que somos sus hijos amados, entonces somos lanzados a un propósito que nadie más puede cumplir. Somos tú y yo. Somos sus hijos, elegidos para realizar las buenas obras que de antemano Él preparó para que tú y yo las viviéramos. Hermanos, es hora de vivir como hijos, no mendigando su favor, no mendigando su amor. Hijos libres y con propósito. Padre, te damos muchas gracias porque esta palabra, Dios mío, es para nosotros. La bendecimos. Cumple en nosotros el propósito, Señor. Que todo lo que hemos escuchado, si en alguna parte ha confrontado mi esquema de pensamiento, que mi esquema se quebrante y sea escrita tu verdad. Que mi vida se alinee, Dios mío, con tu verdad, con tu propósito.
porque solo así, Señor, podré evidenciar que soy tu hijo, que mi identidad es justo esa, soy tu hijo, y que es tu deseo que mi vida brille aquí en este lugar con la luz que tú me das, para que quienes están en oscuridad vean la luz y quieran acercarse a ella y entreguen sus vidas y sean perdonados y sean salvos y vengan a formar parte también de la familia de Dios en este mundo. Así es que si mi vida no está dando esa luz y otros están viniendo a tu familia, es porque yo, Señor, no estoy emitiendo esa luz. Necesito alinearme con la verdad tuya. Necesito caminar de una manera diferente. Necesito, Dios mío, aprender a ver las circunstancias de otra forma. No puedo vivir ligado a la idea de que soy pobrecito, que estoy mendigando. No soy un mendigo, soy tu hijo. Enséñanos, Dios mío, y que esta palabra renueve nuestro pensamiento para que empecemos a vivir distinto. No salimos a intentar a ver si puedo. No. Vamos empoderados, Dios mío, porque somos tus hijos. Y tanto más pensemos como tú dices que somos, mejor estaremos viviendo. Ese es tu plan, ese es tu deseo. Y te damos muchas gracias. Amén. Démosle un aplauso a Dios, hermanos.